Señora Presidenta, buenos días. Muy buenos días. Desde el 1 de octubre del 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum estableció una política de seguridad sustentada en el combate a la impunidad y la corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, con la finalidad de actuar con mayor precisión y eficacia contra las estructuras criminales para lograr la pacificación del país. Actualmente, las acciones de seguridad se desarrollan mediante la integración de inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente. Todos los días, el Gabinete de Seguridad revisa información estratégica, identifica objetivos prioritarios generadores de violencia, evalúa fenómenos delictivos y determina acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia, lo que permite actuar con oportunidad, optimizar capacidades institucionales y generar operaciones con mejores resultados. El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en el combate a los grupos delincuenciales. Todos los días se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas, drogas, se destruyen laboratorios a cargo del Ejército y Marina, se aseguran recursos económicos y se desarticulan redes criminales. Como se observa en la gráfica, el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Esta disminución tiene que ver con varios factores. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el primero, la consolidación de la Guardia Nacional. La consolidación de la Guardia Nacional se plantea como uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Bajo este modelo, se busca aprovechar las capacidades institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo a la Guardia Nacional como una institución de carácter federal, profesional y cercana a la ciudadanía, con formación y capacitación orientadas al respeto de los derechos humanos. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional, además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120,000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común. La Guardia Nacional hoy apoya activamente a las 32 entidades federativas de nuestro país y a la gran mayoría de los municipios. El segundo, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. La Presidenta instruyó un fortalecimiento inmediato al Centro Nacional de Inteligencia, que en 1 año y medio aumentó su estado de fuerza en un 30%, lo que representa más de 1,000 agentes más, además de incrementar las capacidades tecnológicas que también están al servicio de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, pero también en apoyo a las 32 entidades federativas. Para esto, se realizaron reformas en el marco normativo. Se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Hoy, con trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, se han emitido 4,600 tarjetas de alertamiento que se traducen en evitar acciones para evitar homicidios, atentados, actos violentos a la autoridad, delitos de alto impacto y delitos del fuero común. Gracias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Centro Nacional de Inteligencia involucra e integra también inteligencia militar, naval, civil, financiera, y también desde las entidades federativas, que se traduce en productos operables, es decir, en detenciones o prevención del delito. También se ha llevado a cabo un reforzamiento a la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha permitido fortalecer las capacidades para prevenir, investigar y combatir los delitos mediante labores de inteligencia, análisis estratégico y coordinación operativa, poniendo especial atención en los delitos que más lastiman a la sociedad, como el delito de extorsión. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran la generación y procesamiento de información de inteligencia, identificación de estructuras criminales y generadores de violencia, desarrollo de investigaciones, coordinación con fiscalías y autoridades de los 3 órdenes de gobierno.
Estas reformas, que fueron impulsadas desde el inicio del Gobierno, vuelven a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más útil a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República, pero sobre todo nos vuelven más útiles para la ciudadanía. Desde el inicio de esta administración, se han detenido cerca de 54.300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Son más de 50.000 personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias. Otras operaciones que ayudaron a disminuir la violencia en el país fueron 3, en febrero, agosto y enero del 2026. Se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos, lo que representa el fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, siempre con respeto a la soberanía nacional, para impedir que quienes generen violencia, trafiquen drogas o ataquen la seguridad de ambas naciones encuentren espacios de impunidad. Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país y que por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos, llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años y en uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en donde muchas veces cometían delitos. En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. También durante esta administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color. En estos casos están de todos los partidos y de todos los partidos. Se han asegurado cerca de 2.400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ejército Mexicano y por la Secretaría de Marina, representan un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas. Limitan los recursos que utilizan para la compra de armas, reclutamiento de personas y actos de corrupción, al tiempo que debilitan su presencia y control en distintas regiones del país. Se han asegurado también más de 400 toneladas de droga, lo que al igual que los laboratorios representa millones de dosis que no llegarán a las calles y se interrumpen rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas, además de lograr afectaciones millonarias para los grupos criminales. Las instituciones del Gabinete de Seguridad han asegurado casi 30.000 armas de fuego, de las cuales el 78% proviene de Estados Unidos. Este aseguramiento de armas reduce la capacidad letal del crimen organizado, limita el alcance de grupos criminales para enfrentar autoridades y disputar territorios, evita que las armas sean usadas para cometer homicidios, lesiones por arma de fuego, secuestro, extorsiones y enfrentamientos, además de afectar las estructuras operativas de células criminales. Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles. Como parte del fortalecimiento también de la estrategia de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del Gabinete de Seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales. A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos, empresas fachada y esquemas utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita, se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a 1.422 sujetos a la lista de personas bloqueadas con más de 4.000 millones de pesos. Derivado del análisis permanente de incidencia delictiva y de la identificación de fenómenos criminales prioritarios, se implementaron despliegues y acciones de reforzamiento en entidades que registraban mayores niveles de violencia y presencia de estructuras delictivas. Estas acciones
Contemplaron el incremento del estado de fuerza, operaciones focalizadas contra generadores de violencia, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, despliegues territoriales permanentes y una coordinación estrecha entre las instituciones federales con las autoridades de los estados. Como resultado de estas intervenciones, se observan disminuciones sostenidas en la incidencia de homicidio doloso y avances en la desarticulación de estructuras criminales. Presidente, aprovechando, ¿qué nos puede comentar? Hace unos días, Joaquín Guzmán Loera ha mandado unas cartas a Nueva York, a la Corte Federal, para pedir un nuevo juicio, extraditación a México. También dijo en su momento que el gobierno de México ha sido culpable de todo, no mencionó más detalles. ¿Qué información le ha llegado a usted? ¿Veracidad de las cartas? ¿Tienen ustedes algún tipo de información de estas cartas que ha mandado él? No, ninguna información al respecto, y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República, pero al momento no hay ninguna información. Para ustedes nada. Nada, ninguna, ni ninguna petición tampoco. Presidenta, ¿qué reporte le dio su gabinete respecto a la comparecencia ayer del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, toda vez que no hay evidencia que estuvo justamente en estas instalaciones, y de lo que sí hay evidencia es del fuerte dispositivo de seguridad que se montó en torno a estas instalaciones, camionetas blindadas, compañeros que estuvieron presentes reportan que son de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes están brindándole seguridad? Pues le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo en todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa y también el caso de Chihuahua. Es la Fiscalía. Él fue a comparecer a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que dar la información, no nos corresponde a nosotros. ¿No le comentaron nada en la mañana de ese tema? No, nada en particular, nomás comentó, estuvo la fiscal en la mañana, que creo que fueron 8 a declarar o algo así, o 7, no sé, 7 creo, ¿verdad? Pero le corresponde a la Fiscalía informar. Okay. Presidenta, y en este mismo sentido preguntarle, ¿en qué se encuentran o cómo son los convenios que tiene México con la Interpol, toda vez que se supondría que una vez que fue publicada la ficha roja en contra del gobernador con licencia, del senador y de todos los involucrados, de acuerdo a la ficha roja se tendrían que haber detenido? ¿Por qué no sucedió así? La Interpol es cuando… A ver, ¿por qué no explicas, Omar? No es así, hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona. Es decir, en México no aplica la ficha roja hasta este momento. En todos lados se aplica la ficha roja. Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines, una orden de detención con fines de extradición. Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos. Okay. En otro caso, secretario, aprovechando que ya está usted en el uso de la palabra, ¿qué sucedió con los otros 2 agentes de la CIA que participaron en este operativo para desmantelar el narcolaboratorio en Chihuahua? Los 2, me refiero a los 2 que quedaron vivos, que están… Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron. Se retiraron inmediatamente. Sí. ¿Y cuántos eran? ¿Si eran 2? De lo que públicamente se conoció, eran 4, 2 que lamentablemente fallecieron en el país y 2 que pedimos que, como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país. No tenían acreditación, es decir, entraron de manera ilegal, podríamos decirlo, no como agentes de la CIA, no como agentes de Estados Unidos. Ellos entran con pasaportes legales, diplomático, como turista. Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia
o su estadía para hacer labores de inteligencia. Entonces ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió pues que si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país. Y en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomaron la decisión de mejor retirarse del país. Presidenta, finalmente, si me permite, respecto al operativo Enjambre, hasta ahora hemos visto que solamente se está aplicando en lo que tiene que ver con gobiernos municipales. No se ha detectado ninguna irregularidad en otras autoridades, gobiernos estatales. Son investigaciones que vienen de denuncias, sea ciudadanas de manera directa o de denuncias que se presentan en fiscalías. No es que haya una investigación por parte de las áreas de inteligencia de todos los presidentes municipales del país, de todos los gobernadores, de los secretarios de Estado, pues no, eso sería muy complejo, no. A denuncia, incluso ciudadana, es decir, que no fue presentada directamente a la Fiscalía, sino, por ejemplo, a mí me dijeron en Cuautla, tenemos presunción, gente que se acercó, de que hay vínculo de la delincuencia con el presidente municipal. Llegué al Gabinete de Seguridad y les dije, recibí esta denuncia ciudadana, solicito que se haga una investigación. Así como desde la presidenta o algún otro ciudadano que se acerca a Omar, que se acerca a un elemento de seguridad para dar esta denuncia o directamente a una denuncia directa. Entonces se hacen las investigaciones y en caso de encontrar pruebas se procede por parte de la Fiscalía o las fiscalías estatales. Y en estas denuncias, presidente, lo que sí tiene que ser muy claro, y eso es muy importante, es que de parte nuestra nosotros no toleramos que haya relación entre la delincuencia y algún funcionario público. Lo que tiene que haber pues es pruebas, porque no es nada más el dicho. Denuncian, pues entonces se investiga. La investigación, si realmente se tienen pruebas de acuerdo con nuestro sistema penal acusatorio, entonces se procede por parte de las fiscalías. Pero tiene que haber pruebas, siempre. Presidenta, y en estas denuncias que usted recibe, ¿hay algún gobernador que esté siendo investigado en estos momentos? Pues tiene que decirlo la Fiscalía, no me compete a mí no me han dicho nadie. En mis recorridos este gobernador o esta gobernadora tiene alguna relación, no he recibido ninguna denuncia personal sobre eso. Finalmente, si me permite, un reporte sobre lo que ha ocurrido a últimos días en el estado de Colima. Colima. ¿Me puede repetir? Sí, por favor? claro. La situación que priva en el estado de Colima se ha agravado a últimos días. El día de ayer, en la madrugada, se detuvo con la Secretaría de Marina a 5 generadores de violencia relevantes en coordinación con la Policía Estatal y con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eso fue ayer en la madrugada. Hace 3 días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios también. En los últimos días se había agravado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que, como se reflejó ayer y antier, va a disminuir la violencia. ¿De qué grupo delictivo eran estos? Son grupos muy locales que derivan de lo que fue Cártel Jalisco, unos que les dicen los mezcales, peleándose con otro grupo interno precisamente en Colima. Pero ahí hay un despliegue y un reforzamiento fuerte de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y también la señora Presidenta instruyó que hubiera un reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, donde se enviaron 200 elementos de manera inmediata, en plena coordinación obviamente con la gobernadora. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la clave para amalgamar todos estos esfuerzos y que den los resultados de esta estrategia de seguridad nacional? Primero, la coordinación. Desde el presidente López Obrador se pusieron en marcha los gabinetes de seguridad en Palacio Nacional, en los estados de la República y en distintos territorios del país. Eso es muy importante porque se trabaja de manera coordinada. Particularmente en el Gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional, es 1 hora y media de trabajo diario. Se presentan resultados, se da el parte de lo que ocurrió el día anterior
y vamos definiendo temas específicos. A veces son de territorios, por ejemplo, el Estado de México. Cuando decidimos el Plan Oriente del Estado de México, invitamos a los presidentes municipales y ahí tomamos la decisión de hacer un mando único. ¿Qué quiere decir eso? Coordinación de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, policías municipales. Incluso al nivel de que tienen radios que están en la misma frecuencia para poderse estar informando todas las fuerzas de seguridad de las operaciones que se hacen de manera cotidiana. ¿Qué hacemos después? Le damos seguimiento. Vienen cada 2 meses para dar seguimiento de los resultados. Por ejemplo, en el caso Michoacán, para dar seguimiento al Plan Michoacán también tenemos seguimiento cada 2 meses y se revisa permanentemente. ¿Solo con el gobernador? No. ¿O con el fiscal estatal? No. Con los presidentes municipales, con empresarios que son víctimas de extorsión y que dan información de manera permanente. Entonces, la coordinación interna y con la ciudadanía es fundamental, y eso es los gabinetes de seguridad. Lo segundo muy importante es que además de los programas de bienestar, del trabajo permanente que hacen las secretarías para mejorar la calidad de vida de la gente, educación, cultura, deporte, decidimos nosotros 60 municipios prioritarios para atender a los jóvenes de esos 60 municipios. Y estamos trabajando de manera permanente en el territorio en esos 60 municipios. Ahí este año van a quedar los deportivos de México Imparable, ahí se está haciendo el trabajo para que los jóvenes se integren a clases de box, el trabajo de rescate de espacios públicos, una presencia permanente. Y también de jóvenes unen al barrio ahora, de jóvenes que se incorporan a distintas actividades. Ahí es donde más preparatorias se están haciendo para poder atender a los jóvenes. Ese trabajo es muy importante. Y después lo hicimos constitucional y después una ley especial, un sistema nacional de inteligencia para la seguridad pública. ¿Quiénes son los generadores de violencia en el país? Entonces, no solamente el nombre, dónde está, sino la judicialización. Quiere decir que pueda haber pruebas suficientes para la detención del presunto delincuente a partir de una orden de aprehensión que emite la Fiscalía y que un juez otorga. Es un trabajo de mucha dedicación. El CNI hoy está dedicado principalmente a la seguridad pública. Tiene labores por Constitución y ley de seguridad nacional, pero hoy se dedica principalmente a la seguridad pública. Provee información, la procesa la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, y eso se traduce en detenciones. Y esa área es la que tiene coordinación con instituciones de Estados Unidos, junto con Defensa, Marina, para poder proveer información y estar intercambiando inteligencia e información. Entonces, los 4 ejes que definimos: atención a las causas, inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia. Fíjense lo que mencionó hoy el general secretario. ¿Son cuántos mandos, general, de Ejército? 91. 91 generales que tomó la decisión el general secretario de incorporarlos a la Guardia Nacional para que haya mandos, porque constituir una institución como la Guardia Nacional no solamente requiere tropa, requiere oficiales que coordinen las tareas en una forma piramidal, como funcionan todas las policías del mundo y como funciona el Ejército. Bueno, para poder tener los mandos, el Ejército cedió oficiales del Ejército para la Guardia que se capacitan en labores de seguridad pública. Pero imagínense 91 generales que deciden
que dejan el ejército y se van a la Guardia Nacional. Es una decisión de vida. Bueno, eso es algo único. Eso permite consolidar a la Guardia, acelerar los procesos, porque si no, pues nos tardaríamos 20 años en que hubiera un mando de alto nivel, 30 años, 40 años para ser general de división, son 40 años, ¿no? Entonces, pues imagínense para llegar a ser, porque tiene que haber un escalafón, una carrera en la Guardia. Entonces el ejército cede a sus hombres, mujeres, para poder formar parte de una institución más consolidada. Y la Guardia Nacional está trabajando de manera muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es un trabajo que además da resultados todos los días. Hay una detención, disminuye la violencia, pero no es que ya con la detención ya te vas del territorio, ¿no? Hay que quedarse en territorio, hay que seguir con la investigación. Entonces, un trabajo muy, muy profesional de, pues la verdad, instituciones muy sólidas en el país, muy sólidas, que además, pues, yo me siento agradecida, afortunada de que Rosa Isela, Omar, el general secretario, el almirante secretario, sean las cabezas de esta estrategia, porque son muy profesionales, honestos, patriotas y con mucha sensibilidad social también, porque no es solamente la parte exclusiva de policía, investigación, no, también mucha sensibilidad de lo que ocurre en los territorios. Y vamos a seguir trabajando y a seguir dando resultados. Gracias. Preguntarle si tienen cuantificado a cuánto asciende todo este golpe que le han dado a las arcas del crimen con el aseguramiento de toneladas de droga, de miles de armas, Presidenta. Bueno, nada más de la UIF son como 5,000 millones de pesos. Y aparte, pues, no sé, de los laboratorios, habría que hacer el cálculo. Pero fíjense, son 2,000, casi 400 laboratorios que se han desmantelado, 2,400 toneladas y toneladas. ¿Cuántas toneladas de droga hay en la presentación de Omar? ¿Podemos hablar de 8 cifras? La droga, las toneladas. Hay otra antes, ¿no? ¿O es esa? ¿Es solo esa? Bueno, 402 toneladas. Supongamos un auto pesa 1 tonelada. Entonces, imagínense ustedes 400 autos así. Eso es todo lo que se ha incautado. Y la otra gráfica que es, fíjense, esa gráfica no se la enseñé yo al secretario Mullin, pero esta es todavía más actualizada, la del fentanilo, el cruce de fentanilo. Vean esto. Estos son datos de CBP, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a la incautación de drogas de su lado. Entonces, en la frontera sur de ellos, norte de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando aquí. Son pastillas de fentanilo, porque es muy importante esto. Recientemente se hizo un trabajo muy detallado para saber de dónde vienen estas pastillas. Lo más que se ha encontrado en México son del fentanilo, se hacen pastillas, pero no se fabrica aquí en México el fentanilo. Viene de fuera. Entonces, pero de aquí sí puede pasar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto se redujo? Fíjense, de 863 kilos a 208. Reconocido por Estados Unidos. Con el expertise del secretario, ¿podemos decir que son 8 cifras en este golpe que se le ha dado al crimen con esta estrategia, Presidenta? ¿Son qué? 8 cifras, es decir, más de 10,000 millones de pesos en el impacto que le han dado a las arcas del crimen.
Podemos hacer el cálculo, pero simplemente lo asegurado por Marina y por Defensa, solo de una droga, vamos a decir, no de todas las drogas que se han asegurado, de cocaína, pues el precio que tiene, el valor en la Ciudad de México, más al que tiene en el norte del país, en el norte de Estados Unidos, son cientos de millones de dólares solo de cocaína y de fentanilo que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Con gusto hacemos el cálculo. Y los laboratorios, ¿cuál es la importancia de los laboratorios? Porque mencionar 2.400 laboratorios puede sonar como solo una cifra fría, pero hacer un laboratorio no es que lo pongan de un día para otro. Cuando el Ejército y la Marina destruyen un laboratorio o aseguran un laboratorio, verdaderamente se rompe una logística de un grupo delincuencial. Primero, por muchas características que tiene que tener un laboratorio de droga. Tiene que estar en ciertos lugares, tiene que estar cerca de fuentes de agua, tiene que tener ciertas características. Por eso es permanente el trabajo de miles de hombres del Ejército y de la Marina que no se ve, que todos los días están destruyendo estos laboratorios. ¿En qué se traduce? Son millones de dosis a la semana que se dejan de vender, por decirlo así de manera simple, que se dejan de comercializar, sin contar el verdadero beneficio que es que no lleguen a las calles y que no envenenen a los jóvenes, ¿no? Aquí, en México principalmente y en Estados Unidos. Pero son millones de dosis que se comercializan en narcomenudeo que dejan de ingresar a las filas. Con gusto hacemos el cálculo, pero simplemente de cocaína y de metanfetamina son cientos de millones de dólares que dejan de ingresar, más los aseguramientos que también se reforzó desde que la señora presidenta instruyó el reforzamiento y la reestructuración de la UIF.